Hermoso día para hacer una nueva receta. Qué lindo día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una nueva receta frutal. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Vamos, que lo tenemos por acá. Se acerca un delicioso momento. Acá tenemos a la pitanga, la responsable de este video. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Acá tenemos los frutos de la pitanga o ñangapirí, cosechados en nuestra huerta. Hoy se van a convertir en un delicioso chutney. Para el que no conoce este delicioso fruto nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Además, no se pierdan que al finalizar este video les voy a dejar la prueba de sabor, pero de la pitanga variedad negra. Increíble fruto. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el chutney. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el chutney. En la descripción de este video les dejo todo anotado. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de pitanga. Por acá media copita de vinagre. Por acá media cebolla chica. Acá tenemos 2 cucharadas de azúcar mascabo. Puede ser cualquier otro tipo de azúcar. Por acá una cucharadita de cúrcuma. Por acá una cucharadita de sal fina. Y por acá un anís estrellado. Lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla y cortarla en trozos más pequeños. Una vez que cortamos la cebolla en trozos más pequeños, reservamos. Lo que vamos a hacer con los frutos de pitanga es lo siguiente. Le vamos a retirar tanto el cáliz como sus semillas. Listo, ya le retiré tanto el cáliz como las semillas a los frutos. Reservamos. Ahora vamos a llevar a procesar todos los ingredientes, menos el anís estrellado. Ahora en una procesadora colocamos todos los ingredientes, menos el anís estrellado. Tapamos y procesamos. Listo, ahora colocamos en un recipiente que se pueda calentar y lo llevamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar el chutney y le agregamos el anís estrellado. Dejamos hasta que caliente bien, así el anís estrellado nos regala todo su sabor. Listo, ya el chutney está bien caliente. Ahora voy a apagar el fuego, dejar enfriar y luego presentar. Bueno, así quedó el chutney de pitanga. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un chutney y el sabor lo da la pitanga. Acá estoy bien preparado, cucharita en mano y una porción del chutney.
Ahora voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más divertida. A ver qué tal está esto. Muy bueno, muy bueno. Voy a probar una segunda cucharadita, así les hago una buena descripción. Vamos. Ahora les cuento. Este chutney sin duda es una explosión de sabor. A medida que vamos degustando en la boca van apareciendo diferentes matices de sabor. El sabor de la pitanga aparece en el chutney, nos regala un sabor bien afrutado. Su sabor es único y original, quedando increíble en este chutney. Luego tenemos matices dulces, ácidos y amargos. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar los videos recomendados que les conté al principio del video, sobre todo para aquella persona que no conoce la pitanga, así que les dejo algún video al respecto. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, a mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, que se las recomiendo, por favor háganla y luego me cuentan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.